De temas de videntes. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, de las elecciones en Venezuela, de este papelón de la Comisión Nacional Electoral que proclamó a Maduro como presidente reelecto de Venezuela, cuando es evidente que no pueden mostrar una sola de las actas del comicio y lo que tiene que ver con el recuento de votos, que todo el proceso estuvo viciado desde el origen, empezando por la proscripción de candidatos, María Corina Machado, la principal referente de la oposición, a la cabeza, después el segundo candidato propuesto, hasta que llegaron a un candidato que no fue vetado, estoy hablando de González Urrutia, y bueno, claramente un proceso que además impidió que los venezolanos en el exterior pudieran hacer ejercicio del derecho al sufragio. En el caso de Argentina habría, o hubiera habido, mejor dicho, 200.000 venezolanos en condiciones de votar y solo pudieron hacerlo 2.000, es decir, el 1%, y hay más de 8 millones de venezolanos en la diáspora por el mundo, de los cuales ha votado un ínfimo porcentaje, con lo cual todo el proceso estuvo viciado de nulidad. A mí lo que me impacta en estos casos, y lo vamos a hablar con un experto, es cómo la comunidad internacional, salvando las posiciones, vamos a decir, a título Estado de algunos países, que ya tienen consecuencias, porque, por ejemplo, el régimen de Maduro exige el retiro de todo el personal diplomático de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Y esto me parece que habla bien de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, ¿no? Sí, claro. Me parece que habla muy bien de las cancillerías de estos países. Pero me impresiona cómo los organismos multilaterales, bien, gracias. ¿Para qué sirve la OEA? ¿Para qué sirve la Organización de Naciones Unidas? Un régimen que ha proscripto, perseguido, encarcelado, asesinado opositores, condenado al exilio a 8 millones de sus ciudadanos, exilios voluntarios, por supuesto, en muchos casos, en otros no. Pero cualquier exilio, sea voluntario o no, es un exilio. Pero y el que toma la decisión de irse de su país es porque considera que va a estar mejor en cualquier lugar que en su país, que es algo dramático. A mí, por un lado, me sorprende, y por otro lado, no me sorprende, porque lo de Venezuela tiene 20 años, 25 años desde que empezó el chavismo. Sí, claro. En Cuba hace 60 años que pasa esto, o peor todavía, y no cambia nada. Y a mí lo que más me llama la atención no es lo que pasa en Venezuela. Lo que me llama la atención es lo que pasa, por ejemplo, en nuestro país con respecto a lo que pasa en Venezuela. Que al día de hoy haya gente que todavía sigue sosteniendo que es una democracia, que está bien, que se votó, que hay libertad. ¿Es dicta blanda o es democracia? ¿Entendés? Que sean cómplices por omisión o por silencio de lo que pasa en Venezuela y que no puedan tener la valentía, la dignidad de decir, no, maestro, lo que pasa en Venezuela está mal. No lo pueden reconocer. Como no pueden reconocer que lo que pasa en Cuba está mal. No hay forma de defender lo que pasa en Cuba, como no hay forma de defender lo que pasa en Venezuela. Y están haciendo muchas personas, periodistas, políticos, exfuncionarios, están haciendo unas cuestiones vinculadas casi con la gimnasia artística, contorsionismo, para intentar justificar lo injustificable. Seas de izquierda, seas socialista, seas de derecha, seas de extrema derecha. Lo que pasa en Venezuela está mal. No es una democracia, es una dictadura. Y yo no puedo creer que hasta hace 15 minutos personajes como Alberto Fernández defendían lo que pasa en Venezuela. Sí, y decían que la democracia venezolana había dado pasos hacia la transparencia y hacia su perfeccionamiento. Claro. Lo estoy parafraseando, pero esto dijo en la OEA Alberto Fernández. Y mucha gente vinculada al gobierno anterior fue conmovedor y avaló lo que pasó en estas elecciones. Y parte del peronismo, hoy no sé si vamos a verlo, el video o el audio. Después Maduro si tenemos lo de Maduro, dijo que era sobre peronista, su autopercepción peronista, y también los dichos de Catherine Fulop, que me parecen súper interesantes. Maduro en un momento habla del peronismo y que él se siente peronista y que él se identifica con Perón y con el peronismo y con Evita. Y resulta que hay un grupo de, llamativamente, soldados de Perón ahí. En un país donde nadie puede entrar, entraron los soldados de Perón y empezaron a cantar a favor de Maduro. Bueno, si te parece, lo escuchamos por si alguien no está al tanto de lo que pasó. Maduro es peronista y los soldados de Perón son cómplices de Maduro. A ver. Creo que fue en Argentina con Perón que se dio un evento similar. Perón. Yo soy peronista y evista. Con Perón voy, con Evita voy. Y vamos, ellos también están con nosotros.
Atención, 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 atención. Maduro saluda a los soldados de Perón. Yo amo a Argentina y la veo libre. Más temprano que tarde veo a Argentina libre de nazifascismo. La veo libre. No sé por qué, pero la veo. Lo primero para decirle a Maduro es que Argentina es un país democrático que tiene procesos electorales limpios y transparentes, donde se da la alternancia en el poder, tanto cuando ganó, por tomar los últimos casos, Cristina Fernández de Kirchner, como cuando ganó Mauricio Macri y claro, Cristina y el cristinismo se tuvieron que ir, como cuando ganó Alberto Fernández y volvió el cristinismo con Cristina de vicepresidente, o el kirchnerismo, o como lo quiera llamar, sí, y ahora también con el triunfo de Javier Milei. O sea, no compare la democracia en la Argentina, que ha funcionado, el peronismo, más allá de que hay sectores que, bueno, obviamente se ilusionan con el club del helicóptero cuando no gobiernan ellos, pero el peronismo ha aceptado los resultados electorales y no ha habido fraude bajo la gestión de Fernández cuando fue elegido Javier Milei, o bajo la gestión de Cristina Fernández cuando fue elegido Mauricio Macri. Entonces, la verdad que los calificativos de Maduro terminan siendo más cocardas que... Sí. ¿Y hasta dónde el peronismo? ¿Qué tiene que pasar para que el peronismo se termine de separar del chavismo? Que el kirchnerismo deba reconocer, miren, ¿saben qué? Confiamos, y es una pena avalamos. Porque el kirchnerismo ha ganado elecciones libres y democráticas. La verdad, hasta acá llegamos. Digamos, ahí tenemos que hacer una autocrítica. Confiamos en un régimen, apoyamos un régimen y nos dimos cuenta de que no, de que finalmente Maduro comprobó o demostró que era un autoritario. ¿Escuchaste a La Roque hoy? La Roque diciendo, no hay que opinar de las cuestiones de otros países. Principio de autodeterminación de los pueblos. Bastante problemas tenemos los argentinos. Cara duras. Pero tan difícil para ir a abrazarse a Maduro y a Chávez, para ir a firmar pactos espurios con Irán, sí, que son pactos de encubrimiento y de impunidad, en definitiva, y que así fueron calificados por la justicia. Ahí no eran puristas en materia de injerencia en asuntos externos. Tan difícil es reconocer que lo que pasa en Venezuela no es democrático, tan difícil es reconocer que hay una dictadura, de hecho, porque acá hay un problema, que es que para parte del peronismo o parte del kirchnerismo es fácil decir que los golpes que dio la derecha son golpes de Estado, pero los golpes que dio supuestamente el socialismo, como en Nicaragua, como en Cuba y como en Venezuela, son revoluciones y se avalan estas cuestiones. A mí me sorprende profundamente que las madres de Plaza de Mayo, que combatieron lo que es la dictadura, combatieron lo que fue la desaparición forzada de personas y los secuestros, estén avalando el comunicado de madres. Lo que hace Maduro. Qué pena, qué pena. ¿A dónde ha llegado? Los organismos que ejercen el contralor sobre derechos humanos, los organismos internacionales, estoy pensando en esto, qué pena. Qué pena, y bueno, no sé si hay novedades de último momento, lo vamos a hablar con Jorge Castro, analista internacional, en breve. Qué pena Lula, qué pena. Qué Lula pena. Mirando para Siendo otro lado. que Boric, por ejemplo, el presidente de Chile, que es un presidente que adhiere a las ideas de las izquierdas, por decirlo de alguna manera, izquierda moderada, como le quiera llamar, ha dicho lo que tenía que decir, ¿no? Y yo pienso en los venezolanos ilusionados con recuperar su democracia y su libertad, con repatriar a los suyos, con evitar que se vayan sus hijos y sus nietos, ¿no? Sí. Y hoy la escuchaba a Katy Fulop y no puedo evitar que me queden resonando sus palabras. La tenemos a Katy, ¿no? Ahí va. Bueno, yo estoy destruida, emocionalmente muy triste. Uno tiene esperanza, porque esperanza es lo último que se pierde. Pero es como que yo decía, nos van a dar otro coñazo en el corazón, porque teníamos mucha esperanza de poder salir adelante. Mi gente, nunca había en la historia de la política del mundo que una dictadura se la saque con votos. Estoy muy triste. Acá estoy, mi Venezuela, contigo y con toda mi gente. Digo, ojalá se pueda comprobar quién es el verdadero ganador, que esté todo transparente, que si ganó Maduro, bueno, chévere. Si ganó María Corina, bueno, por favor. Bueno, hablando de María Corina Machado, que es la líder detrás de la oposición política, está prevista una conferencia de prensa, seguramente conectaremos en minutos. No tengo claro a qué hora Argentina es la conferencia, ahora Pablo me lo va a chequear. Y bueno, nuestro corazón con el pueblo venezolano que solo quiere libertad y sobre todo que haya paz y que no haya derramamiento de sangre. Porque las dictaduras, cuando tienen la percepción de que se desintegran, porque el Maduro de hoy no era un Maduro triunfante ni exultante,
flameaba su pequeñita constitución casi como metáfora de lo que significa para él la institucionalidad, pero no era un Maduro victorioso. No. Él tiene conciencia del problema de legitimidad de origen que tiene en su máxima expresión. Lo tuvo siempre, pero lo tiene más que nunca ahora. Y mi miedo es que las dictaduras, cuando se perciben muertas, se endurecen. Se endurecen. Y sí. Esto es lo que dicen los manuales de la teoría política. Ojalá que no ocurra en Venezuela, ojalá que no recrudezca la violencia política, la persecución a opositores y el horror del tirano. Mira, y algo para reflexionar también, sobre todo porque siempre está la crítica dura y concreta y razonable con respecto a las dictaduras de derecha, pero no hacia las de izquierda. Hasta las peores dictaduras supuestamente de derecha, como la de Pinochet o como la que hubo en Argentina, salieron a través de elecciones populares y democráticas libres. En Chile se votó democráticamente. Pinochet fue candidato y perdió y dijo, hasta que llegue, acá también. Llamativamente, las dictaduras de izquierda o las revolucionarias son las que impiden el regreso de la democracia, tanto en Cuba como en Nicaragua, como en Venezuela. Cosa que no ha pasado ni en Chile, ni en Brasil, ni en Uruguay, ni en Argentina. Algún día tendremos que entender que la dictadura es una forma de ejercicio del poder y es independiente del sesgo ideológico que tenga. Así que eso algún día habrá que entenderlo. Pero no hay dictaduras buenas y malas. No hay dictaduras buenas y malas. Todas las dictaduras son malas. Son igualmente malas. Y la de derecha. Igualmente malas más allá de su contenido.